Buenas tardes, profesora Zulma, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Piñeros, Luz Bautista, Alejandra Rodríguez y quien les habla, Natalia Valencia. A continuación presentaremos el proceso que se llevó a cabo con nuestro grupo Intervenir. Primero hablaremos sobre la descripción de la problemática. En el barrio 2000 existen múltiples problemas que afectan el bienestar y la armonía de la población. Entre estos se encuentra la inseguridad. Por este motivo, los niños y jóvenes no pueden aprovechar tiempos y espacios de esparcimiento ni les es permitido salir a jugar en las calles. El barrio no cuenta con parques ni espacios adecuados, por ende se hace un poco más compleja la recreación de los niños y adolescentes. Por otro lado, los padres de familia, como mecanismo de prevención, evitan que los niños salgan a jugar y mucho menos que se desplacen hacia otras cuadras con otros niños por el mismo temor de la inseguridad que se vive en el barrio. En este barrio no existen academias de baile, de fútbol, de pintura, de manualidades, etcétera. No hay un lugar apropiado al que los niños y jóvenes puedan acudir para divertirse de una manera sana, artística y segura. Es por esto que se inicia la creación de un centro educativo para los niños entre 5 y 12 años de edad. La población, como ya se nombró anteriormente, son los niños y jóvenes del barrio 2000, el cual tiene como nombre Centro Educativo con Colores Se Aprende. Los encuentros están programados para los días lunes, miércoles y viernes, en los horarios de 3 p.m. a 6 p.m. Las temáticas que se manejarán serán danza, refuerzo escolar y pintura. Estas tres temáticas se manejarán pues porque los niños no tienen un lugar donde puedan interactuar con otros niños y de una vez se pueda también ayudar a los niños a tener un refuerzo escolar de la mano con pintura y recreación. Como siguiente paso se hace un diagnóstico grupal y otro individual. Iniciaremos hablando del diagnóstico grupal. Como es un grupo recién formado, podemos identificar que hay problemas de interacción de unos niños con otros, ya que no se conocen muy bien, así que las relaciones interpersonales son un poco distantes. También se observa que hay dificultades entre las relaciones entre los niños de edad más grande con los niños de edad más corta. Es importante también mencionar que debido a estas dificultades, pues no se ha vivido un ambiente de confianza y armonía para este grupo. Como segunda instancia y como anteriormente lo mencionamos, ahora hablaremos sobre el diagnóstico individual. Para este diagnóstico individual escogimos a 3 individuos pertenecientes a este grupo, el cual decidimos hacerle el diagnóstico porque son los 3 casos que más llaman la atención. Es sin destacar que cada diagnóstico se le hace a cada individuo, pero en este presente video hablaremos de 3 casos en especiales. Para este diagnóstico se hablará de Carlos, un integrante del grupo que tiene 12 años de edad, vive con su mamá, papá y hermanos mayores de 20 y 25 años. El diagnóstico de este individuo se observa que no interactúa muy bien con sus compañeros. En dichas ocasiones ha violentado a sus compañeros de 5 y 6 años de edad y no responde muy bien a las actividades realizadas en grupo y no es compañerista. Para el siguiente diagnóstico se hablará de Carla, una integrante del grupo de 8 años de edad, la cual vive solo con su mamá. A ella no le gusta tratar con niños, solo con niñas, y cuando un niño se le acerca, ella responde violentamente. Se observa que tiene cierto alejamiento de los niños varones del grupo. Para el último diagnóstico se hablará de Sara, una integrante del grupo de 6 años de edad, vive con su papá y mamá. En el comportamiento de la niña se observa que no le gusta prestar sus herramientas de trabajo como colores, tijeras, escarchas y demás, y cada vez que alguien le pide algún material prestado, ella responde de manera grotesca y cabe mencionar que tampoco le gusta trabajar en grupo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra. En este momento vamos a explicar cuáles son los objetivos grupales e individuales y las metas del Centro Educativo con Colores Se Aprende. En el primero tenemos los objetivos grupales, que es desarrollar actitudes de integración grupal donde se desarrollen actividades que promuevan recursos adecuados para la integración comportamental
dirigida hacia los menores, optimizando el mejoramiento del desarrollo humano. ¿Qué queremos con esto? Es integrar directamente a cada uno de los estudiantes desarrollando sus aptitudes tanto personales como sociales. La segunda es favorecer el interés de medios de expresión como métodos de aprendizaje y técnicas de grupo para que los menores se sientan útiles, conformes, alegres y a gustos con las actividades realizadas. ¿Qué queremos con esto? Que los estudiantes desde el primer inicio se sientan conformes e integrados en las diferentes actividades que se tienen dirigidas, implementadas para ellos, para que asimismo ellos se sientan a gusto con cada una de las actividades. Bueno, el tercero es lograr un compromiso adecuado de integración grupal, aceptando siempre la diversidad social. Eso es importante y influirle a ellos esta parte, ya que no todos los niños son iguales, no todos los niños son de la misma región, es aceptarlos tal cual son. Por último, es incrementar las habilidades sociales de los menores. ¿Qué queremos con esto? Que ellos mismos se den cuenta de lo que son capaces y de lo que pueden llegar a ser cuando ya su mayoría de edad avance. Bueno, los objetivos individuales, el primero tenemos prevenir e identificar las dificultades de aprendizaje de los menores que presentan alguna dificultad específica realizando actividades curriculares adecuadas y pertinentes. ¿Qué queremos con esto? No todos los estudiantes tienen el mismo desarrollo en las diferentes actividades, no todos los estudiantes tienen el mismo desarrollo en cada una. Todos los estudiantes tienen un proceso, cada niño tiene su proceso. ¿Qué queremos hacer con eso? A cada uno darle lo necesario y el entendimiento adecuado que ellos necesitan para sí mismos llegar a las metas de cumplimiento. Bueno, en el segundo tenemos apoyar, orientar e integrar a las familias en el proceso de aprendizaje y educativo de los menores con el fin de facilitar un desarrollo adecuado al proceso personal. Eso es muy importante que la familia haga parte de cada proceso para que asimismo el estudiante, el menor, se dé cuenta que tiene el apoyo total de su familia, no solamente del centro educativo, sino de su familia y se sienta más a gusto con las actividades realizadas. Por último, tenemos potencializar y promover actitudes responsables hacia su propia salud emocional, social y psicológica. Esto es muy importante, ya que cada menor es un mundo. Cada niño tiene su proceso de adaptación, su proceso emocional, su proceso psicológico, que queremos que cada estudiante para nosotros sea importante que el sentirse conforme, feliz, aceptado, que se sienta incluido en una sociedad, que se sienta incluido en un grupo y la participación siempre constante en las diferentes actividades. ¿Cuáles son las metas? Que el menor desarrolle capacidades de aprendizaje requeridas. Es nuestro focal que el estudiante se enfoque en algo que le llame la atención, que lo inspire y que le maneje el sentido a las cosas. La segunda, que el menor crea en sí mismo una conciencia de valores, creencias y conocimientos. No solamente es crear un conocimiento, también es obtener valores de cada proceso obtenido, de cada clase obtenida. El compartir no solamente con su actividad, sino con sus diferentes compañeros. El adquirir conocimiento de los maestros, de los compañeros, de los grupos, de cada actividad realizada. El tercero, que el menor tome conciencia de sus decisiones y establezca metas que quieren lograr para su vida. Esta es una meta muy importante, ya que queremos que no solamente el menor se enfoque en el momento que está en las actividades o en el centro, sino que también piense que a futuro, de cierto modo, esto que está realizando en este momento le puede servir para él y para su vida futura, ya sea personal, social, espiritual o educativa, que le llama la atención. Bueno, y por último tenemos que el menor se acepte y se reconozca a sí mismo de acuerdo a sus distintas capacidades. Esto es muy importante porque cada estudiante se va a dar cuenta
qué es capaz de hacer, qué proceso ha llevado, qué aceptación ha recibido por parte de los grupos, de los profesores. Es importante porque asimismo él se da cuenta que es una persona íntegra, aceptada y reconocida en cada grupo que haga parte. Bueno, a continuación les hablaré de las técnicas para realizar la intervención en grupos de trabajo social con grupo. Inicialmente vamos a decir que una técnica es un procedimiento formulado científicamente y probado a través de la experiencia, que debe cumplir con unos requerimientos y unas características específicas para poder cumplir con el objetivo que tiene el grupo inicialmente. Las características que debe cumplir la técnica de intervención es que debe activar los impulsos y motivaciones individuales y estimular la dinámica interna y externa. Debe motivar a todos los integrantes y debe motivar al grupo como tal. Las técnicas de intervención en trabajo social con grupos pueden acarrear resultados positivos o negativos. Esto depende de que la aplicación se haga de la manera adecuada y que sea una técnica que aplique para el grupo. Su éxito depende de la habilidad del profesional, de su creatividad y la imaginación a la hora de trabajar con el grupo. Son herramientas para el cumplimiento de los objetivos grupales. Las técnicas de trabajo social con grupos están allí, están diseñadas para ser el medio por el cual vamos a conseguir el objetivo que tiene el grupo en general. Estas técnicas deben también cumplir con unos requerimientos específicos. El primero de ellos es llevar un análisis previo a la conformación del grupo o previo a la intervención, es decir, hacer un análisis antes de entrar a trabajar o a interactuar con ellos para poder entender cuál es la dinámica grupal. La segunda es que se deben ejecutar de la manera adecuada. Las técnicas tienen unos pasos a seguir y unos patrones que se deben cumplir para poder garantizar que el ejercicio de intervención se haga de manera correcta. El tercer requerimiento es que las técnicas se deben aplicar en el momento preciso, ¿sí? Llevan un hilo conductor que más adelante se los voy a explicar. Deben tener claridad de los objetivos para los que es aplicada. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una técnica para conocer el grupo o para que ellos se conozcan entre ellos, debo aplicar la técnica adecuada. No puedo saltar o pasar a una técnica diferente. Deben promover la participación de todos los integrantes del grupo. Esto es fundamental porque en las técnicas realizamos dinámicas o realizamos actividades en las que hacemos que nuestros miembros del grupo participen. Entonces, por ejemplo, yo no podría aplicar una técnica en la que voy a hacer que los integrantes del grupo corran un maratón si en mi grupo tengo 2 personas que tienen una discapacidad física que limita hacer ese tipo de ejercicios. Las técnicas de intervención para el trabajo social con grupos deben cumplir con unos objetivos específicos. Entre ellos se encuentra el desarrollar un sentido común en cada miembro del grupo, enseñarles a pensar activamente, desarrollar la capacidad de cooperación. Es importante enseñar a los miembros de nuestro grupo a cooperar y no a competir. Debe promover el intercambio, la responsabilidad y la autonomía. Debe siempre buscar un ambiente de actitud positiva y favorecer a la adaptación y promover la transformación de los hábitos o de aquellas conductas que no nos permiten llegar al objetivo que tiene el grupo en general. Antes de aplicar cualquier técnica de intervención, el trabajador social debe tener en cuenta unos aspectos que son muy importantes. Entre estos se encuentran los objetivos que tiene el grupo o las metas que desean lograr. Se debe tener en cuenta el tamaño del grupo, la madurez y el entrenamiento que tienen todos los participantes, es decir, sus capacidades y habilidades. Se debe tener en cuenta el ambiente y con qué recursos cuenta para realizar o para desarrollar las técnicas. Se debe tener en cuenta el contexto social y educativo que tiene el grupo y la capacitación del trabajador social. Se deben tener en cuenta aspectos importantes como las características de los participantes o de los integrantes, su género, su edad, su nivel de escolaridad, entre otros. El trabajador social que va a realizar la aplicación de las técnicas en un grupo
Debe contar con unos criterios mínimos. Debe ser una persona que facilite el trabajo en grupo, debe ser una persona de escucha generosa y no puede generar presión en los miembros del grupo. Debe ser una persona que confíe en las habilidades y capacidades de cada uno de los integrantes del grupo al que se le está realizando la intervención. Debe promover el diálogo y la discusión sobre los temas que sean concernientes al interés grupal. Con discusión no hacemos referencia a pelea, hacemos referencia al debate, ¿sí? A propiciar que hayan conversaciones en las que cada uno pueda exponer sus ideas, en las que cada uno pueda plantear y pueda ayudar a estructurar aquello que los va a llevar a la consecución de ese logro o esa meta que tienen vista. También debe analizar todo lo que sucede en el grupo, sentimientos, emociones, conductas que puedan afectar la dinámica grupal. Debe analizar las dificultades, las inhibiciones y los temores que tengan los integrantes del grupo para poder afrontarlos de manera adecuada. No puede subestimar las capacidades de los miembros del grupo ni tampoco puede sobreestimarse. Ahora hablaremos de las 7 técnicas que se aplican para el trabajo social con grupos. La primera de ellas es la técnica de presentación. En esta técnica, el trabajador social debe usarla para configurar el grupo, ¿sí? Tiene como finalidad romper el hielo y promover la interacción y la comunicación. Facilita el autoconocimiento y potencializa al grupo. Debe darse en un ambiente cordial y de confianza. Para esta primera técnica aplicamos una dinámica que se llama escucha mutua. Tenemos un grupo de 10 menores en edad escolar entre 5 y 12 años. El objetivo que tiene esta dinámica es aprender a escuchar y facilitar el conocimiento. Este ejercicio se desarrolla en parejas. Uno de los menores sería el receptor y el otro sería quien emite el mensaje. El estudiante que recibe el mensaje debe escuchar por alrededor de 2 minutos un relato o un suceso importante que le ha pasado al otro menor. Luego debe repetir lo que la persona le dijo inicialmente. ¿Qué se evalúa aquí? La escucha atenta y la atención. Se evalúa la exactitud con la que el receptor puede relatar esta historia. El trabajador social se puede ayudar con palabras como ¿sentiste que el otro no te estaba escuchando? O ¿por qué se dificulta escuchar a la otra persona? ¿Sí? Y vamos a una mesa redonda, compartimos la información o compartimos la dinámica y el ejercicio que se realizó y demostramos la importancia de brindar una escucha generosa al otro, promoviendo la comunicación, promoviendo la atención entre los miembros del grupo. Nuestra segunda técnica es la técnica de conocimiento y confianza. Esta técnica promueve el reconocimiento de la madurez del grupo. También motiva a la apertura y a establecer vínculos de confianza. Se utiliza para potenciar la autoestima y establecer las ventajas y oportunidades que tiene el grupo. El trabajador social debe ser una persona que inspire confianza y también debe transmitirla a cada miembro del grupo. Para esta técnica utilizamos una dinámica que se denomina el náufrago. El náufrago consiste en que le vamos a decir a cada uno de nuestros participantes que debe pasar el resto de su vida en una isla, pero no se va a tener que preocupar por alimentos, por ropa ni por techo, porque la isla se lo va a suministrar. Se le solicita a cada menor que debe escoger a otro miembro del grupo para satisfacer una necesidad específica. Cada uno de los miembros debe escoger a otros 6 miembros del grupo y se va a preocupar por resolver las siguientes necesidades. Entonces, la primera necesidad que debe resolver el menor es elegir a alguien en caso de permanecer por un largo tiempo en una isla. Ese alguien va a estar con él y debe decir por qué. Aquí podemos evidenciar el vínculo de confianza o la seguridad que cada uno de nuestros menores puede sentir frente a algún otro miembro del grupo. La segunda necesidad será, elijo a alguien en caso de necesitar un consejo y orientación. ¿Por qué? Entonces, el menor va a argumentar por qué escoge a uno de los compañeros o a uno de los integrantes del grupo y qué le permite sentir confianza de esa persona. El tercero, elijo a alguien en caso de necesitar ayuda en un momento de apremio. ¿Y por qué?
Elijo a otro miembro del grupo para reírme y divertirme con él porque y establecer cuáles son las cualidades de esa persona que le hacen sentirse en confianza y divertido. La quinta necesidad será elijo a alguien para que me guarde algo valioso que me pertenece y por qué elige a esa persona. Y la última será elijo a alguien para que me guarde un secreto, por qué, y el menor debe establecer el por qué esa persona le genera tanta confianza como para guardarle un secreto por el resto de la vida. Se realiza una retroalimentación y por medio de este ejercicio logramos establecer las cualidades, las habilidades que tiene cada uno de los menores del grupo o las que refleja a los demás integrantes. La técnica siguiente es la técnica del crecimiento grupal. Todo grupo requiere de lenguaje, tanto verbal como no verbal, ya que esto permite el fortalecimiento de la comunicación entre los miembros del grupo y promueve la retroalimentación. La retroalimentación es un factor importante en la dinámica grupal, porque nos permite saber qué está bien, qué está mal y en qué debemos mejorar. Para esta técnica utilizamos la dinámica regalo de alegría. El trabajador social va a hacer una presentación simbólica de un presente y le va a entregar a nuestros menores unas palabras de afirmación. Posterior a esto los va a invitar a todos a hacer unas palabras o un regalo simbólico a cada uno de los integrantes del grupo. Estas deben ser palabras de afirmación, de ánimo, positivas, mensajes concretos resaltando las habilidades y las cualidades del otro y se deben socializar frente al grupo para poder analizar la reacción de la persona que recibe y analizar la reacción de la persona que da el mensaje. Esto es importante porque esto permite que cada persona descubra habilidades que posee y probablemente no ha logrado interiorizarlas, pero el resto del grupo sí lo nota. Esto nos ayuda para establecer cuáles son las capacidades y habilidades que tiene cada miembro del grupo y cómo éstas nos podrán aportar en la dinámica grupal para conseguir el objetivo que tiene el grupo. Técnica de creatividad grupal. Los grupos durante todo su desarrollo tienden a cambiar, a reinventarse, a trascender, a promover el interés por cosas nuevas y es función del trabajador social poner a prueba esa capacidad del grupo de reinventarse, de estar siempre teniendo nuevas ideas, de estar siempre buscando trascender. Para esta técnica utilizamos una dinámica denominada Érase una vez. El trabajador social empezó a contar una historia y le entregó la hoja con la historia al primer grupo. Nuestros 10 menores se dividieron en 3 grupos, 2 de 3 y 1 de 4. El trabajador social inició con la historia y le entregó la hoja al primer grupo. A los 5 minutos recogió la hoja y se la entregó al segundo grupo y así sucesivamente hasta que terminó el tercer grupo con la historia. La idea de este ejercicio es que cada grupo de manera individual aportara un poco a la historia para lograr tener un resultado magnífico, nuevo, diferente y enseñarle a nuestro grupo que siempre vamos a tener la capacidad de reinventar, que siempre vamos a tener la capacidad de aportar para generar algo nuevo, para generar algo diferente. Técnica de animación para el análisis de problemas. El trabajador social se enfrenta a diversos problemas a diario que pueden afectar significativamente la dinámica grupal. Por esto requiere un análisis crítico. Para esta técnica utilizamos una dinámica que se llama sociograma. Entonces le solicitamos a cada uno de los miembros del grupo que en una hoja se dibujara en el centro y que empezara a poner alrededor de él a los demás miembros del grupo. Con esto logramos establecer con cuáles miembros del grupo sentía más cercanía, más empatía y más confianza y con cuáles tenía diferencias, con cuáles tenía de pronto apatía, con cuáles no sentía afinidad. Entonces preguntamos si existe una tensión, si existe algún tipo de diferencia, por qué puso a X o a Y más cerca o más lejos de su dibujo. Técnica para la planificación. El trabajador social juega un rol importante durante todo el ejercicio del grupo.
porque además de mantener un clima de interacción cordial, debe desarrollar o debe potenciar las capacidades y habilidades que tienen todos los miembros del grupo para trabajar en equipo, para aprender, para tener ideas nuevas y demás, siempre bajo la premisa de técnicas participativas. Es importante que el trabajador social logre siempre hacer que todos los miembros del grupo participen, teniendo en cuenta sus habilidades y sus capacidades. Para esta técnica utilizamos una dinámica que se llama el itinerario. Se le planteó a nuestros menores que iríamos de campamento. Al momento de llegar al presunto campamento, la chica de información, por un tema adverso, no podría acompañarnos al recorrido que se debe hacer. Entonces nos da la explicación de manera oral. Nos dice qué debemos hacer, por dónde debemos ir, lo hace de una manera muy rápida y cada uno de los menores debe memorizar una parte de la ruta o una parte del camino. Se les solicita que armen la ruta y que la puedan hacer sin perderse, de manera organizada. Evaluamos el trabajo colaborativo, evaluamos su capacidad para cooperar y sus habilidades comunicativas. Y por último, tenemos la técnica de evaluación, que como su nombre lo indica, tiene por finalidad evaluar los resultados, los conocimientos adquiridos, las nuevas actitudes y aptitudes que tiene cada miembro del grupo y las modificaciones que se lograron hacer durante toda la dinámica grupal. Para esta técnica hicimos una dinámica que se denomina "Me gustaría borrar". El objetivo era que cada menor en una hoja plasmara algo que le gustaría o que quisiera borrar del pasado, algún error o alguna situación vivida dentro de la dinámica grupal o en su vida. Cada uno debe recordar de manera individual algo de su pasado, plasmarlo en una hoja y arrugarlo. Vamos a tener una caja simbólica que es una caja de borrar. Entonces lo que hicimos fue poner en esta caja estas hojas arrugadas con lo que queremos borrar y por el otro lado vamos a sacar hojas blancas y les vamos a entregar a cada uno de ellos, enseñándoles que a pesar que los problemas y adversidades vienen todo el tiempo, siempre tenemos que formar parte de la solución. Y que si no somos parte de la solución, entonces lo somos del problema, que debemos ser entes de cambio y que debemos siempre trabajar en pro de la mejora continua. Bueno, nuestra primera fase es la fase de diseño del grupo, en la cual vemos reflejado el diagnóstico y la preparación del grupo. Los conocimientos requeridos por un trabajador social es conocimiento adecuado sobre las dinámicas de grupo y la aplicación al trabajo social con grupos. Como segundo punto tenemos también el conocimiento adecuado sobre los tipos de grupos y la relación con las necesidades de los participantes. Como tercer punto tenemos conocimiento adecuado para establecer un diagnóstico sobre el contexto social de las personas, sobre sus habilidades y carencias y metas. Como cuarto punto tenemos que tener en cuenta un conocimiento adecuado sobre los procesos de inclusión y exclusión social que operan en el entorno de los participantes para potenciar su capacidad de afrontamiento de retos y posibilidades. Como quinto y último punto de nuestra primera fase, debemos tener en cuenta los tipos de problemas individuales y sociales que demandan un trabajo de grupo. Nuestra segunda fase nos habla sobre el inicio del grupo, el cual está incluido la inclusión y la orientación del grupo. Nuestros conocimientos como trabajadores sociales deben ser conocimiento total de las técnicas de comunicación y los patrones de interacción. Como segundo punto tenemos que tener en cuenta tener el conocimiento adecuado sobre la gestión de conflictos y como tercer punto tener también un conocimiento adecuado sobre los procesos de estructuración y distribución del poder que se dan en los grupos. Bueno, nuestra tercera fase es la fase de transición y nuestros conocimientos deben ser sobre la dinámica de los grupos, sobre los fenómenos de la resistencia al cambio, oposición y conflicto que se dan entre las personas tanto dentro del grupo como en su entorno social.
Y como tercer punto tenemos el conocimiento sobre el liderazgo y la distribución de poder en el grupo para aumentar la confianza y el protagonismo de las personas y así redefinir el papel del trabajador social. Bueno, nuestra cuarta fase nos habla sobre la fase del trabajo y la correspondencia, el cual lo resumimos al logro de metas. Nuestros conocimientos requeridos en esta fase es sobre las dinámicas de los grupos, sobre la interacción social, el rol y el estatus y la aplicación de esta a las relaciones entre los participantes y entre ellos el trabajador social. Como tercer punto tenemos tener conocimiento sobre la teoría de la comunicación y su aplicación, ya sea verbal o no verbal. Como cuarto punto tenemos también los procesos de resocialización y adaptación y transformación de las personas, insistiendo en la gradualidad, la progresividad y la reversibilidad. Y como quinto y último de nuestra cuarta fase, tenemos que tener conocimiento sobre los factores psicodinámicos que intervienen en las interacciones de las personas en el grupo. Nuestra quinta y última fase es la fase final, la cual es la separación de los participantes en el grupo. Nuestros conocimientos requeridos son 4, los cuales el primero es tener total conocimiento sobre las dinámicas de los grupos. Como segundo punto tenemos las técnicas de evaluación que nos permiten analizar los resultados obtenidos y establecer así las estrategias para mejorar tanto la inclusión social de los participantes como la propia actividad profesional del trabajador social con grupos. Como tercer punto tenemos el conocimiento adecuado sobre los recursos formales e informales que se pueden utilizar para favorecer el crecimiento personal de los miembros del grupo. Y como cuarto y último punto de nuestra quinta fase es sobre cómo gestionar los sentimientos de pérdida y separación entre los miembros del grupo y entre estos y el trabajador social.